Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Qué grato es saber que nos escuchas a través de este podcast a primera hora, donde platicamos contigo diferentes temas, algunas ideas que nos puedan servir a la vida diaria o incluso cuando hablamos de temas de salud que nos puedan ayudar a la prevención, a algún tratamiento, algo que nos pueda dar luz, nos pueda dar por lo menos un trayecto en el cual atender si fuera el caso. Hoy que hablamos de salud, vamos a hablar de algunos tipos de cáncer como el sarcoma y que tú sabes, conforme a lo que nos pueda platicar nuestro invitado de hoy, tú pues puedes generar preguntas, algún comentario. Te quiero dejar un teléfono donde nos puedas llamar, escribir, un mensaje de texto, mensaje de voz, 479-231-0004. Y qué mejor para estar listos y platicar con Julio Francisco Godoy Fernández, médico. Él es especialista oncólogo, pediatra, y él está justamente en el Hospital de Alta Especialidad en el área de trasplante de células progenitoras y hematopoyéticas. ¡Ay, qué interesante nombre! Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, mucho gusto. Pues aquí a la orden. Gracias porque nos das este espacio para compartir, informarnos y también aprender, por supuesto, de este tipo de enfermedades. Sé que el médico oncólogo es justamente el que trata todas las cuestiones que tienen que ver con cáncer, ¿no? Con cáncer, correcto. Y en esta experiencia que tienes ya de que ser varios años, ¿ya? Ya, sí, tengo 5 años en la práctica. Soy especialista en oncología pediatra primero, después oncología pediátrica y posteriormente una alta especialidad en trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas. Excelente. Y cuando hablamos de hematopoyéticas, ¿a qué se refiere? Es lo que comúnmente se conoce como células madre. Trasplantamos células madre para poder curar, ofrecer una secundaria de tratamiento para enfermedades hematológicas benignas, hematológicas malignas, algunos tumores sólidos en oncología y algunas enfermedades de inmunosupresión también. Perfecto. Oye, cuando hablamos entonces del tema de cáncer, doctor, ¿cuál es el que en este momento quizás, no sé, por el medio que nos desenvolvemos, por el estilo de vida, etcétera, etcétera, cuál es el cáncer que más se está padeciendo de algunos tipos que nos puedas compartir? Mira, para hablar de cáncer tenemos primero que diferenciarlo por grupos etarios, ¿no? Por grupos de edades. Por ejemplo, en la edad pediátrica, sin duda la principal incidencia está en leucemias. Son las patologías que generalmente más frecuentemente se presentan en pacientes pediátricos. En pacientes pediátricos después vienen también los tumores del sistema nervioso central y vienen otros tumores sólidos más adelante. Sarcomas no es de los más frecuentes ni de los más incidentes, pero sí tienen una importante incidencia también en la región, en la población pediátrica. En pacientes adultos el comportamiento es un poquito distinto. Aquí vamos viendo cómo va evolucionando también por la misma evolución de las células, ¿no? En los pacientes adultos las enfermedades oncológicas hay un alto índice también de leucemias y linfomas, son generalmente bastante frecuentes, y muchos tumores sólidos. Entre ellos encontramos cáncer de mama, cáncer de próstata, generalmente son de los más frecuentes, cáncer cervicuterino también en las mujeres. Entonces varía un poquito, ¿no? Es cuestión de irnos como enfocando en qué grupo poblacional, porque conforme va evolucionando la gente y va aumentando la edad, el cáncer también sabemos que es una de las enfermedades que generalmente va aumentando su incidencia conforme va pasando la vida, ¿no? Conforme la persona va envejeciendo, pues también su sistema inmune va envejeciendo y su celularidad, y eso también es una de las causas de por qué puede existir este tipo de patologías, ¿no? ¿Sigue siendo llamado el cáncer una enfermedad silenciosa? Fíjate que no sé si sea correcto etiquetarlo como silenciosa. Yo creo que ya a esta altura, conforme ha ido evolucionando la ciencia, también hay muchos métodos de cómo podemos irlo identificando y detectando de forma temprana, oportuna, ¿no? Que creo que eso es lo importante de este tipo de programas y este tipo de acciones, ¿no? El poder sensibilizar a la gente, poder concientizarla, porque ya hay muchas señales que podemos nosotros identificar y poder consultar a tiempo, ¿no? No es como antes, que había muchas cosas que no se conocían y lamentablemente cuando se diagnosticaba pues ya estaban en etapas tardías, ¿no? Lamentablemente en nuestros países todavía sigue ocurriendo, seguimos haciendo diagnóstico de forma tardía
y eso pues lamentablemente sí cambia mucho el pronóstico, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante esos espacios para poder sensibilizar a la gente y dar a conocer, ¿no? Hay varias señales, hay varios signos que podemos tomar en cuenta, consultar siempre cuando tengamos alguna duda, porque eso nos puede hacer la diferencia entre un buen pronóstico o no, ¿verdad? Y al final de cuentas, antes de que nos platiques de lo que es el sarcoma, que es el tema del día de hoy, finalmente es entendible el cáncer como un ejercicio en contra de un proceso natural, es decir, siempre afirman que las células siempre van avanzando hacia adelante en construcción y que pareciera, te digo, como esta leyenda urbana de que un cáncer es como volverse contra sí mismo, una célula que ya cambió el giro y que ahora se dedica a comerse unas a otras. Así te lo platico porque es como usualmente es entendido. Sí, es una forma más sencilla de entenderlo, es un poquito más... La fisiopatología funciona más o menos así, ¿no? Las células... Muchas veces no se sabe exactamente cuál es la causa, ¿no? Muchas veces pueden ser genéticas, muchas veces pueden ser factores ambientales que contribuyen a las personas. En el caso pediátrico, por ejemplo, que son enfermedades que aparecen a edades muy tempranas, es muy poco lo genético que puede detectarse, ¿no? Muchas veces es muy poco lo ambiental que puede influir en este tipo de evolución, ¿no? Entonces muchas veces tiene que ver la carga genética que trae al paciente. Y sí, en efecto, de las principales causas pues es el ataque a nuestro sistema inmune, ¿no? Nuestro sistema inmune se inmunosuprime, valga la redundancia. Entonces ya no tiene suficientes defensas para poder empezar a atacar a este tipo de células que reconoce como ajenas a su cuerpo, ¿no? Como ocurre lo mismo con los virus, con las bacterias, con cualquier microorganismo que nos afecta. Nuestras defensas, nuestro sistema inmune es capaz de identificarlo como algo ajeno y empezar una reacción en contra para poder tratar de controlar el problema, ¿no? Igual ocurre con el cáncer. Sin embargo, cuando esto se detecta, muchas veces el sistema inmune ya está bastante afectado, entonces no tiene una respuesta adecuada para poder darle un ataque, digamos, a las células, en este caso el cáncer. Y aparte, pues el cáncer, al igual que los virus y los microorganismos, pues ha ido evolucionando también al lado de la ciencia, ¿no? Entonces han buscado mecanismos, las células ya tienen sus propios mecanismos para ir pudiendo evitar o evadir el sistema inmune nuestro y proliferar y poder ir creando un nicho celular apropiado para que pueda seguir manifestándose y proliferando las células, ¿no? Y esto es lo que hace un poquito difícil controlarlo. De ahí es donde ha surgido tanta evolución en cuanto a tratamiento, ¿no? Empezamos antes, se trataba con cirugía, después la quimioterapia, después vino radioterapia, ahora ya tenemos también un poquito de inmunoterapia o terapia dirigida. Sin embargo, pues sí, es algo que pues va evolucionando a la par de la ciencia, ¿no? Entonces es como algo complicado de poder controlarlo. A veces yo lo imagino como los que son meteorólogos y de repente ven formando un tornado y dicen, bueno, vamos a medir su causa y dirección, y uno espera que por aquí va a pasar y súbitamente decide haber un cambio de giro, claro, ¿no? A veces me imagino que también uno puede decir, pues es que no... Pues sí, es como algo difícil de controlarse, ¿no? Porque aparte, te digo, aparte que la célula crea su propio ambiente, su propio nicho para poder favorecer a que se siga multiplicando y creciendo, pues tienen múltiples mecanismos, ¿no? Tienen la capacidad de poder utilizar la propia energía del cuerpo, crean sus propios vasos vasculares a partir de nuestra vascularización, se alimentan de la misma alimentación que se alimentan las células fisiológicas nuestras. Entonces sí es bastante complejo. Y tienen muchos mecanismos también para hacer metástasis, entonces pueden invadir otros órganos por vía sanguínea, por vía linfática o incluso por vecindad, ¿no? Por estar vecino a otra célula, que son características que las células normales fisiológicas nuestras no lo tienen, ¿no? Entonces de ahí es donde se deriva la definición de cáncer, ¿no? Es un conjunto de enfermedades que proliferan y que crecen de una forma desordenada y sin un control, ¿no? Y eso es lo que hace lo complicado su tratamiento. Y eso me imagino que también puede ayudar a entender por qué unos sí, otros no logran vencerlo. Correcto. Como si fueran comportamientos distintos. Tiene mucho que ver, pues aquí hay bastantes factores, ¿no? Primero el tiempo, ¿no? Si uno identifica un tumor en etapas iniciales es mucho más sencillo que tenga una adecuada respuesta si tú le das un tratamiento bien establecido y oportuno, ¿no?
mucho también tiene que ver la carga genética, ¿no? Siempre que tenemos un diagnóstico de cáncer, lo importante es tomar una biopsia. Necesitamos estudiar las células para poder identificar qué tipo de células son y qué tipo de mutaciones o cargas, porque pues ahora ya, pues como te digo, así como ha evolucionado la ciencia, pues también han ido evolucionando los tratamientos. Entonces, hay muchos cánceres donde tú ya puedes identificar qué cromosomas o qué tipos, alteraciones o mutaciones genéticas contiene, y esto te puede ya dar como una idea o predecirte si responden o no a cierto tipo de tratamiento, o dirigirte a una terapia ya blanca o una terapia dirigida en este caso para mejorar el pronóstico. Entonces sí, como son muchos factores, ¿no? De acuerdo. Y cuando hablamos también en este tema introductorio, doctor, ¿el tema es exclusivamente un rollo biológico, bioquímico, o también el factor emocional cuenta o puede generar como un tipo de origen, o todos son exclusivamente un comportamiento en ese sentido? Mira, en cuanto al origen, yo creo que mucho tiene que ver lo que hablábamos, ¿no? Un poco tiene el contenido genético, la carga genética, los antecedentes. Sin duda el factor ambiental tiene mucho que ver, no creo que tanto en cuanto al origen de la enfermedad, pero sí en cuanto a su evolución, ¿no? Pues el que el paciente, pues es que es una enfermedad que realmente le mueve el piso a todo el mundo, no solo al paciente, ¿no? Al núcleo familiar, a la familia, a los hijos, a los hermanos. Entonces yo creo que sí mucho el cómo confrontarlo. Nosotros siempre tratamos, cuando se da el diagnóstico, de hacerlo en acompañamiento de forma multidisciplinaria, ¿no? Que esté siempre cuidados paliativos, que esté psico-oncología, que esté pues la mayoría de gente pues acobijándolo para poder darle una mejor atención, ¿no? Porque no es nada fácil tampoco. La palabra sigue siendo mistificada y siempre cuando hablamos de cáncer lo relacionamos a muerte o a algo maligno, ¿no? Entonces creo que sí es importante también la forma en cómo se enfrenta, ¿no? Entonces yo creo que sí mucho lo emocional tiene que ver, pero más en cuanto a cómo confrontar el diagnóstico, a cómo llevarlo, a cómo emocionalmente pues llevarlo día a día, ¿no? Más que, no creo que tanto por el origen yo creo que es un poquito más por el tema genético, un poquito de tema antecedentes hereditarios. Mucho sí tiene que ver los factores ambientales en los pacientes adultos más que todo, ¿no? O sea, hay muchos estudios donde si tú te dedicas, por ejemplo, a la industria del metal, de la pintura, donde tú tienes contacto con plomo, con diferentes componentes químicos, pues estos componentes de alguna forma sí pueden llegar a influir a que más adelante tú puedas desarrollar este tipo de patologías, ¿no? Pero te digo, hay otra parte, por ejemplo, en los pacientes pediátricos donde no existe ese factor ambiental y pues sí persiste y siguen habiendo muchos casos incidentes, pues mucho tiene que ver también la carga genética más que otra cosa, Cuando ¿no? tú hablas de factor ambiental, estamos entendiendo no solamente una cuestión de entorno, o también de contexto. Claro, de tiene mucho relaciones familiares, o no sé, dónde se mueve y se desempeña. Sí, cuando hablamos de factores ambientales nos referimos a dónde nos movilizamos, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo tenemos? ¿Qué tipo de dieta llevamos? ¿Cómo nos alimentamos? No llevar una vida sedentaria, por ejemplo, comer bien. Y las exposiciones, ¿no? La exposición solar, por ejemplo, la exposición a radiofármacos o a químicos, dependiendo a qué tú te dediques en tu ambiente laboral, ¿no? Son factores que a la larga sí te pueden predisponer a padecer este tipo de patologías cuando tu exposición es muy larga, ¿no? Muy prolongada. ¿Qué tanto influye en el tema del estrés? Hoy estoy escuchando de repente una palabra muy de moda, ¿no? El cortisol y sus efectos. No sé si tiene que ver porque... Mira, tiene mucho que ver, pues definitivamente también tiene que ver con el metabolismo del organismo, ¿no? No hay un estudio así relacionado que diga que el aumento del cortisol pues tenga que ver con algún tipo de cáncer específicamente, pero sí definitivamente tiene alguna relación porque el metabolismo del cortisol pues también tiene que ver con todo el tema de el manejo hormonal y más en los pacientes adultos, ¿no? Y te digo, o sea, realmente sí vivimos en tiempos donde pues la vida va acelerada, ¿no? Todo el tiempo estamos corriendo, todo el tiempo estamos estresados, todo el tiempo estamos viendo en qué es lo que sigue. Y sí, definitivamente todos nuestros hábitos han cambiado, ¿no? No solo el vivir rápido, el comer mal, el no hacer ejercicio, el tener una vida sedentaria, pues son formas que a la larga pues nos han ido
influyendo en otro tipo de enfermedades, ¿no? La obesidad, la diabetes y todo este tipo de patologías a la larga, pues sí están bastante bien relacionadas con este tipo de patologías como el cáncer, ¿no? Y ayuda mucho también, doctor, a que nos vayas en ese sentido desmitificar ciertas ideas, ¿no? Es que tú eres bien enojón, te va a dar cáncer de estómago. Es que tú eres muy aprensivo, te va a dar en el pecho, en los pulmones, o sea, porque siempre vamos asociando como ciertas características o formas de reaccionar con una posible desencadenamiento. Claro. Pero en fin, oye, entonces ya hablando, ya una vez que hicimos una introducción sobre el tema del cáncer, tú decías que ciertamente el sarcoma no es el de los más comunes, o más bien de mucha incidencia. Sí, sarcoma, si lo ponemos en el contexto de cáncer, poniendo todos los tumores, generalmente el sarcoma viene siendo aproximadamente un 2% de todos los tumores en general. Sin embargo, son tumores que son bastante agresivos muchas veces. Por lo que sí es importante también el conocerlo, ¿no? El poder identificarlo y poder diagnosticarlo a tiempo, ¿no? ¿Cómo se entiende el sarcoma? ¿Cómo se explica qué es un sarcoma? El sarcoma se deriva, son células, haz de cuenta que todos los cánceres se derivan dependiendo de qué tipo de células sean de las que tiene su función, ¿verdad? Entonces, si bien las células madres generalmente se dividen. Entonces, en el caso de los sarcomas, las células se derivan de todas las células de tejido conectivo. Quiere decir, todas las células madre que tienen diferentes funciones se pueden dividir para formar adipocitos, por ejemplo, que son las células que van a ir a formar tejido graso para cubrir los organismos. Hay células que van a formar los osteocitos para ir a formar hueso. Hay células que van a formar lipocitos para ir a formar la grasa. Entonces cada célula tiene diferente función. Entonces los sarcomas son tumores que se derivan de células de tejido conectivo. Dentro de ellas podemos diferenciar dos grandes grupos. Están los tumores óseos y están los sarcomas óseos conocidos bien, o los sarcomas también de tejido blando, tejido conectivo, ¿no? Entonces de los sarcomas óseos, los más frecuentes tenemos el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, que son como los más comunes en cuanto a hueso. Y luego el tejido conectivo, que se refiere pues a todo lo que sostiene propiamente nuestro, pues como la estructura, digamos, nuestro esqueleto, ¿no? Vamos a encontrar células de tejido adiposo, células de tejido graso, células de tejido condroide para cartílagos y células de tejido blando, ¿no? Leiomiosarcoma. Entonces, de estas células se van derivando los diferentes tipos de sarcomas de tejido blando. Por ejemplo, los leiomiosarcomas son tumores que serían del músculo liso. Están los rhabdomiosarcomas, que son tumores que se derivan de las células musculares estriadas del organismo. Están liposarcomas, que se derivan de las células de tejido graso. Y así es como van derivando sus diferentes nombres, ¿no? Son bastantes las variedades de sarcomas que podemos encontrar en tejido conectivo. Y pues al igual que en el tejido óseo, ¿no? Pero básicamente su origen es ese precisamente, ¿no? Son células madre que en algún momento se diferencian para ir a formar tejido pues esquelético, en este caso óseo o tejido conectivo, pero sufren alguna alteración en cuanto a su genética, en cuanto a la liberación de su función, y es de ahí donde se origina el tumor o el cáncer, ¿no? Y tú hablabas de que ya se ha quitado ya esa idea de que es una enfermedad silenciosa, ya se pueden empezar a emitir señales. Sí, síntomas de que uno puede decir. Hay síntomas siempre, ¿no? Que debemos tomar en cuenta. Los síntomas no son precisos siempre, ni son siempre como lo más claros posibles. Pues hay muchas señales, ¿no? Vemos en cáncer infantil, incluso en cáncer de adultos, pues ya como que existen este tipo de alertas, señales donde debemos tener atención, ¿no? Por ejemplo, hablando propiamente de sarcomas, pues vamos a ver que generalmente el paciente puede llegar a presentar cualquier bulto. Sabemos que los sarcomas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Porque estamos hablando que son células que están destinadas a formar tejido conectivo, por lo que pueden aparecer puede ser en cualquiera de las extremidades, puede ser en abdomen, puede ser en tórax, en cuello, en cualquier región de la cabeza, porque pues en todo nuestro cuerpo tenemos tejido conectivo. Uh-huh. Entonces, las señales principalmente, primero dolor, ¿no? Que haya dolor o algún abultamiento, ¿no? Alguna aumento de tamaño de la extremidad, o algún bulto, alguna tumoración que se sienta. Puede ser dolorosa, puede no serlo también. Muchas veces va a estar asociado a pérdida de peso,
apatía. Cuando hay etapas más avanzadas, pues lógicamente vamos a encontrar síntomas más específicos, ¿no? Anemia, adinamia, pero sí, en general, fiebre muchas veces también puede estar asociada sin ninguna explicación. O ganglios, ¿no? El aumento de nódulos o ganglios linfáticos en cualquier parte, generalmente son cercanos a la región donde está originándose el tumor. Pues pueden ser señales, ¿no? Que nos pueden dar alguna idea y que nos puede dar alguna señal como para buscar ayuda, ¿no? Buscar atención y buscar hacer el diagnóstico. Muchas veces puede que no sea tampoco cáncer, como te digo, muchas veces esas señales no son específicas, ¿no? Acordemos que puede haber aumento de dolor o aumento de tamaño en una extremidad y no necesariamente ser cáncer, no pueden ser por otro tipo de causas infecciosas, inflamaciones, golpes. Lo importante es detectarla, ¿no? Si tenemos algo que nos llama la atención y que no es normal en nuestro día a día, pues es importante buscar atenderlo, porque como puede que no lo sea, puede que sí lo sea, ¿no? Y eso puede hacerte la diferencia entre un pronóstico bueno y darte un tratamiento de forma temprana, oportuna, ¿no? Usualmente el hecho de estos síntomas que tú dices de pérdida de peso, cansancio, pues pueden ser de varios factores. Pero ¿cuál es lo que le ayuda, doctor, a que finalmente el diagnóstico sea preciso? ¿Hay un tipo de estudio ya específico, algún tipo de análisis, no sé si es tema de laboratorio? Mira, definitivamente de entrada la historia clínica, ¿no? La información, cuando tú interrogas al paciente, ver los antecedentes, si hay o no antecedentes previos en su familia, hay estudios, por supuesto, exámenes de sangre, y mucho aquí en sarcomas tiene mucho que ver los tejidos, los estudios de imagen, ¿no? Desde una simple radiografía te puede dar el diagnóstico de un tumor óseo, por ejemplo, y claro, después conforme vas viendo los hallazgos, pues vas complementando, ¿no? Porque necesitamos ser como un estudio específico para poder encontrar qué partes son las que están afectadas y qué otras hay involucradas. Entonces, hay tomografía, se puede hacer ultrasonido, se puede hacer resonancias magnéticas, también PET, y finalmente el diagnóstico sí definitivo es la biopsia. Sí tiene que hacerse un estudio histopatológico porque necesitamos saber exactamente qué tipo de célula es la que esté afectando, y de la misma biopsia se puede mandar a hacer estudios de inmunistoquímica para identificar lo que te comentaba antes, ¿no? Que si hay alguna alteración genética o algo que nos pueda dar una idea, alguna mutación, y eso orientarnos a darle un tratamiento pues más específico, ¿no? Tratamiento diana ya buscando una mejor solución al problema. De acuerdo. Y en ese sentido, bueno, ya vamos platicando de algunos síntomas, algún tipo de diagnóstico. El porcentaje de pacientes que sí pueden llegar a superar un tipo de padecimiento como este, ¿es alto los que lo salvan o depende de esos factores que tú decías? Depende mucho de los factores, pero fíjate que sí, la verdad es que los sarcomas a grandes rasgos tienen una sobrevida a los 5 años hasta de un 70%. O sea, estamos hablando de que sí tienen un 70% de probabilidad de curarse después de 5 años de haber estado ya en vigilancia de tratamiento, si reciben un tratamiento y un diagnóstico temprano oportuno. Lamentablemente este número va bajando conforme más tarde se hace el diagnóstico, es lo que platicábamos, ¿no? En nuestros países lamentablemente eso ocurre todavía, seguimos diagnosticando tumores y cáncer en estadios más avanzados, y conforme más avanzado se haga el diagnóstico, pues el pronóstico sí va siendo un poquito menos favorable, ¿no? Pero a grandes rasgos en general tienen hasta un 70% de tasa de curación los sarcomas. O sea, sí tienen una muy buena probabilidad si se detectan a tiempo. Sí, y vamos, dependiendo como escucho de la manera como uno enfrente y confronte una realidad, pero me imagino que cuando uno está en la etapa de negación, pues es difícil, ¿no? O a veces cuando dicen, tengo mucha fe que me voy a aliviar, ¿no? ¿Es suficiente la fe? Sí, es algo muy frecuente y pues también es algo comprensible, ¿no? Te digo, a todo el mundo el hecho de escuchar la palabra cáncer, pues les da pavor, ¿no? Siempre lo relacionan a muerte o algo maligno. Y creo que es importante eso, ¿no? Ir buscando cómo desmistificar esta palabra, porque no necesariamente todo cáncer es sinónimo de muerte, ¿no? Actualmente ya hay muchísimos tumores y muchísimos cánceres que pueden curarse si se atienden de forma temprana, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante eso, ¿no? O sea, si tenemos alguna sospecha, si tenemos el antecedente, ¿no? De algún familiar o alguien que haya tenido ya este tipo de patologías previas, pues yo creo que es algo a lo que debemos de poner un poquito más de cuidado, ¿no? Porque si tenemos un poquito de mayor chance de probabilidad de poder tener este tipo de patología, entonces, pues ahora sí que de
enfrentarlo y porque es lo que te decían, muchas veces sí por temor dejamos de asistir al médico pensando en que pues la fe, ¿no? Y que nos va a ir mejor. Y muchas veces, te digo, o sea, un porcentaje bastante alto ni siquiera termina siendo algo maligno, ¿no? No necesariamente termina siendo cáncer, ¿no? Pero muchas veces el temor a consultarlo o a confrontarlo, pues puede llegar a ser la diferencia entre un buen pronóstico o uno malo, ¿no? Sí puede darse esa valoración, ¿es un cáncer maligno o un cáncer benigno? Yo creo que mientras sea cáncer ya... Los tumores pueden dividirse en tumores benignos y tumores malignos. Cáncer generalmente ese es el término que se utiliza cuando ya son tumores que ya se han estudiado, ya tienen una histopatología y tienen un carácter de malignidad, ¿no? Hay muchos tumores benignos también, por ejemplo en tumores óseos hay muchos tumores que son tumores que se originan de células benignas y que al igual requieren un tratamiento porque no pueden, tampoco es que se curan solos, necesitan también una cirugía, antibióticos, un tratamiento médico para poder resolverlos, ¿no? O sea, cuando hablas de que son tumores benignos es porque su impacto puede ser bien tratado o no va a tener alguna afectación en el organismo. ¿Por qué dicen? Tumores benignos son cuando tú lo estudias en histopatología y no identificas en la muestra que hayan células neoplásicas o sea, células malignas, ¿no? Sino son mismas células fisiológicas que sufrieron alguna alteración y es lo que provoca el tumor. Y eso es lo que provoca el tumor, correcto. Entonces se resuelve con un proceso quirúrgico o muchas veces puede llegar a requerir tratamiento médico, pero resuelven de forma adecuada, ¿no? ¿Puedes vivir con un tumor benigno? Si se atiende, sí, si se trata, sí. Porque muchas veces también eso ocurre. Muchas lesiones benignas pueden llegar a malignizarse con el tiempo, ¿no? Si no se atienden, pueden llegar a sufrir alguna alteración más adelante y sí llegar después a convertirse en tumores neoplásicos o tumores malignos, ¿no? La verdad, muy interesante. No sé si existan justamente algún tipo de campañas, doctor, de poder ayudarle a la población. Yo sé que a veces hay, no sé, días nacionales de salud para vacunarse en esto y en esto, pero ¿sí hay algún día especial destinado para hacer y crear conciencia sobre el cáncer o algún tipo de cáncer? Hay varios. El de sarcoma precisamente es ahorita el 13. Bueno, el 13 es ahorita el día de sarcoma, por ejemplo. Sí, diferentes tumores dependiendo de el impacto que han tenido en la sociedad, pues han buscado ir haciendo este tipo de campañas de sensibilización. Por ejemplo, cáncer de mama, pues sabemos todos lo celebramos en octubre, ¿no? El mes de octubre es como el mes rosa, porque pues es el mes de concientización para el cáncer de mama. En noviembre también lo hacemos con el cáncer de próstata para los hombres. Mayo ese que se utiliza para tumores del sistema nervioso central. En septiembre se celebran los tumores pues cáncer infantil, ¿no? Entonces sí, existen muchas campañas, ¿no? Y creo que es bastante bueno que estén dándose, porque creo que es importante, sí, el hecho de poder sensibilizar a la gente y hacer conciencia de esto, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues yo y seguramente en el auditorio agradecido por lo que nos estás compartiendo. No sé si falte algo importante que tú consideres que necesitamos conocer en esta etapa de conocimiento, simplemente, valga la redundancia, de lo que significa el sarcoma. Ya nos platicaste, por ejemplo, tener algún tipo de prevención, conocer algún tipo de síntoma. Y en el tratamiento, la pregunta obligada es, ¿es costoso un tratamiento de este tipo? Sí, mira, el tratamiento es multisistémico, depende también del tumor, en dónde está, qué región está abarcando, y eso pues realmente es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Debe intervenir primero un cirujano porque necesitamos hacer una cirugía para tomar la biopsia, poder estudiar el tejido, identificar qué células son las que están afectando y poderle dar un nombre y un apellido a la enfermedad, ¿no? Posteriormente a eso, pues ya tú puedes definir combinar el tratamiento, ¿no? Podemos utilizar quimioterapia convencional, se puede usar radioterapia convencional también en algunos casos. Y ahora te digo, ya existe también lo que se conoce como terapia blanco, inmunoterapia, ¿no? Que son terapias ya dirigidas, que son, claro, muchísimo más costosas que las terapias convencionales, pero tienen también la ventaja de que son pues dirigidas precisamente a las células malignas que deseamos afectar, ¿no? Entonces tiene mucho menos efectos secundarios que la quimioterapia convencional, que la radioterapia. Y
También depende, porque no todos los tumores son susceptibles a este tipo de terapias, ¿no? Entonces es importante identificar primero qué tipo de tumor estamos hablando, qué órganos o qué tejidos son los que está involucrando, y dependiendo de eso pues ya se define el tratamiento, ¿no? Entonces, pues aquí la invitación sería a que cualquier persona que esté escuchando en ese momento y pudiera de repente algún sabe que siempre se salta alguna idea de decir, caray, algo me llamó la atención de esta charla y bueno, quiero irme a hacer algún tipo de chequeo, ¿no? Algún tipo de estudio. Claro. ¿Y esto lo pueden hacer solamente en alta especialidad en el hospital? La mayoría de hospitales tienen acceso a tratamientos para curar este tipo de patologías. El hospital del Hospital de Alta Especialidad del Bajío está destinado para atender a pacientes sin derecho a fianza, o sea, tienen tratamiento y acceso a la atención personas que no tengan ningún tipo de derecho a fianza también, ¿no? De acuerdo. Y en este momento, y casi para terminar, doctor, espero no te inquiete esta pregunta, pero porque aquí recogemos inquietudes, ¿eh? O sea, el tema del medicamento para cáncer en hospitales públicos, ¿es un mito o es una realidad? El que esté en este momento bajo de medicinas o de acceso a ciertas medicinas que desde el ámbito público se puede otorgar. Mira, sí estamos atravesando una situación un poquito complicada por todo el tema del abastecimiento de medicamentos. Sin embargo, pues sí, en la mayoría de los... Bueno, hablando de mi institución, sí tenemos tratamiento como para tratar este tipo de enfermedades. Claro, es un poquito limitado porque no está como para todo no lo tenemos todo el tiempo en abasto y no está para todo el tiempo para toda la población, pero sí lo tenemos y estamos trabajando para que pues esto pues siga llegando, ¿no? Ahora sí que por poquitos, pero pues eso es lo que estamos viendo ahorita en la sociedad, en la realidad nacional. Pues gracias, doctor. ¿Algún último mensaje que nos pueda regalar, sobre todo para aquellos que nos escuchan, con alguna recomendación final? Pues básicamente eso, ¿no? Que le pongamos mucha atención a nuestro cuerpo es sabio y siempre nos habla, entonces nada más estar siempre atentos. Si hay algo ahí que no nos guste, algo que nos llame la atención o que sintamos que no es normal, pues buscar la ayuda siempre, ¿no? Pues es preferible buscar una atención temprana y poder tener un adecuado abordaje y un adecuado pronóstico, y no por temor después dejarlo al tiempo y tener una respuesta no deseada, ¿no? Yo creo que eso es como lo más importante. Tú dijiste muy bien, el cuerpo lo sabe y creo que sí nos avisa, sí nos manda señales, imágenes incluso de algo que pueda estar pasando, pues para ir a buscar al especialista y poder generar algún tipo de diagnóstico temprano. Claro. Pues muchas gracias una vez más al doctor Julio Francisco Godoy Fernández, él como oncólogo pediatra, ahí justamente en este importante instituto aquí asentado en León, en el Bajío, y que bueno, seguramente con toda la especialidad que tienes en trasplante de células progenitoras, y tú lo dijiste, hematopoyéticas. Correcto. Células madre. Así, las células madres, que también sería un tema, ¿no? Para ver si nos puedes regalar otro espacio y hablar de esto, porque está en boga esto de estar contratando o guardando bancos de células madre, y seguramente habrá de todo, ¿no? Quienes lo hacen con toda seriedad, quienes no más por ahora sí que por el comercio. Existe todo, claro. Sí, claro. Cuando gusten a la orden. Gracias. Pues así como llegamos al final de esta emisión, de este podcast a primera hora, en el cual tú puedes seguirnos a través de las principales plataformas y poder escuchar con tranquilidad lo que en esta ocasión el doctor Julio Francisco Godoy nos ha aportado. Muchas gracias. Gracias, Olivia.